Vigencia, desde 1974 informando y acompañándonos. Vigencia, periodismo sin ficción. Lucas Arias es representante del Grupo de Inteligencia Artificial y Robótica de la Universidad Tecnológica Nacional, la UTN, a quien le agradecemos y le damos la bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Lucas, bueno, tanto se habla en los últimos años de inteligencia artificial y cada vez más cumple más roles, ¿no? En distintos aspectos de la ciencia, pero también aparecen mayor cantidad de documentos científicos en parte elaborados con la inteligencia artificial. Si esto es así, ¿son confiables estos documentos? Porque se han incrementado en los últimos años, ¿no? Bueno, la inteligencia artificial es lo que denominamos una tecnología de propósito general. Para que nos hagamos una idea, otras tecnologías similares son la luz eléctrica, el gas y el agua potable, ¿no? Para entender, si uno pregunta cuántos usos industriales solamente le puedes dar a la luz eléctrica, sabemos que son infinitos. Más o menos lo mismo nos sucede con la inteligencia artificial. Entonces, todo lo que respecta a la investigación y desarrollo, por supuesto, no es ajeno, y es una herramienta y una disciplina que nos facilita, por supuesto, y nos aliviana gran parte del trabajo operativo, pero no reemplaza nunca a la labor del investigador, que es quien finalmente se encarga de tomar dirección y también de curar toda la información. Tengamos en cuenta que todas las entidades, como por ejemplo aquí en Argentina SAPCIT, que regulan los papers de investigación, los documentos de investigación y desarrollo, tienen todo su proceso de curaduría y evaluación y aprobación. Entonces, la inteligencia artificial, de vuelta, no es más que una herramienta que facilita el trabajo, pero no compromete realmente el resultado de los papers. Para aquellos oyentes que nos están escuchando y tal vez no están muy al tanto de cómo funciona, bueno, ¿de qué manera funciona precisamente la inteligencia artificial? ¿Cómo se vale para tener tanta información y de todas las áreas? Bueno, es toda una cadena de suministro y de proveedores. La inteligencia artificial en realidad son algoritmos muy, muy viejos que no evaden a la lógica de las primeras computadoras. En sí, lo que es la maquinaria Turing, ¿no? Lo que conocemos como la primer computadora, no es muy lejana a lo que tenemos hoy en día en la mano. Es la misma lógica, solamente que hemos acelerado y hemos agrandado exponencialmente las capacidades de las mismas. Lo que sucede con la inteligencia artificial es que estos algoritmos, al tener tantos datos hoy en día, porque tiene que ver con el consumo y el tráfico de usuarios, por ejemplo, antes una computadora era un recurso hipervalioso, mega costoso y, bueno, por supuesto, obsoleto, ¿no? De lo que tenía, por ejemplo, compañías como IBM, era una computadora de escritorio, en realidad era un edificio entero a veces, ¿no? Y hoy en día ese edificio entero lo tenemos en la palma de nuestra mano en potencia. Eso es lo que acelera la generación de datos, ¿sí? A partir de los 2000 empieza a acelerar exponencialmente la generación de datos, y para que se hagan una idea, si en el .com, en el comienzo del .com, diríamos que todos los datos del mundo se podían concentrar en un arenero, por así decirlo, como metáfora. Bueno, hoy en día los datos del mundo son un desierto entero, y ese desierto se multiplica a sí mismo exponencialmente año a año. Y todos estos datos, también con la potencia de procesamiento y también los recursos energéticos, son suministrados a la inteligencia artificial, que, con, valga la redundancia, toda esta potencia tiene la capacidad de conjugar un cerebro hiperinteligente que puede procesarlos prácticamente en unanimidad y al mismo tiempo, ¿sí? Lo llevado a la práctica, uno ve a diario que hay cada vez más avances científicos en diferentes aspectos, ¿no? Y esto parecería ser que desde la mano de la inteligencia artificial se están logrando cosas que antes llevaban años poder lograrlas.
Exactamente, sí. Y esto tiene que ver también con el factor exponencial. La curva de aprendizaje y de desarrollo de la industria y de la civilización humana, como la conocemos, viene ligeramente tomando un envión a lo largo de los años, de las décadas, pero con el surgir y la implementación de la inteligencia artificial, vamos a ver que esto de repente va a tomar como un camino directamente vertical hacia arriba, ¿sí? Medio como una colina, ¿bien? Entonces nosotros veníamos subiendo ligeramente y de repente vamos a empezar a acelerar a 90 grados hacia arriba a toda velocidad. Básicamente todas las industrias van a empezar a tomar un vuelo drástico y una inercia impresionante en el cabo de los siguientes 5 años. Ahora, Lucas, ¿qué tan confiable es la información que suministra la inteligencia artificial? Bueno, las inteligencias artificiales, como por ejemplo el famoso ChatGPT, suelen ser mega hábiles para compilar la información, sobre todo en lo que respecta a la retórica del lenguaje y a la estructura del mismo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Son muy hábiles para relatar, son muy hábiles para redactar, ¿sí? Pero todavía hace falta que uno tenga un escrutinio de cada uno de los datos. Sobre todo, aprender también a utilizar los sistemas y entender cómo funcionan para ejercitar el pensamiento crítico y, por lo contrario, no caer en lo que se denomina la delegación cognitiva, que es esto que este fenómeno en el cual cada vez confiamos más en los sistemas, por ejemplo, cuando usamos el GPS. ¿Cómo sería, Lucas, ¿cómo? perdona que te interrumpa, cómo sería esto? Es decir, sintéticamente. Claro, bueno, te doy un ejemplo muy concreto. Cuando usamos el GPS hoy en día, uno se sube al auto, pone la dirección y ya está, dice, llego en 15 minutos y sigo. Cuando me dice que dobla a la derecha, doblo a la derecha, cuando me dice que siga, sigo, y ni siquiera me fijo si es el mejor camino, si puede haber otro. Confío plenamente en que el GPS está calculando que esa es la mejor ruta. Bueno, ese fenómeno, que claramente en el GPS y en la dinámica de conducción está muy evidenciado, también se está dando en todas las otras áreas de la vida, a tal punto que ahora la empresa Sony, que es la que produce las consolas PlayStation, hasta integró un motor de inteligencia artificial para que cuando alguien no puede pasar un videojuego, le va a delegar el control del jugador a una inteligencia artificial que va a pasar a jugar por él para pasar los momentos difíciles. Y esto es lo que vemos también en la vida, ¿no? Como los seres humanos cada vez confiamos más en las máquinas y no nos ocupamos de las tareas que nos corresponden. Bueno, precisamente ese punto quería llegar. ¿Qué tan aliado es del humano y qué tan competidor del ser humano? En realidad hay mucho amarillismo respecto de que la inteligencia artificial o la persona que utiliza inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo, o que va a haber un reemplazo masivo, o que va a haber una obsolescencia inminente en la cual gran parte de la masa laboral va a quedar descartada. Eso no es así. Debo aclarar que no es así, que no cunda el pánico, porque realmente la inteligencia artificial sí llegó para quedarse, sí es una herramienta que cambia el juego, que cambia los tiempos de la industria, que cambia cómo pensamos los procesos, los sistemas y las cargas operativas, pero aliada con la robótica, sí va, como digo, cambiar el juego, pero también va a abrir infinidad de nuevos mercados, nuevas industrias, nuevas economías y nuevas oportunidades. Sí es fundamental que los estados, los gobiernos, los municipios tengan estrategias concretas para que la ciudadanía pueda actualizarse, pueda capacitarse en tiempo y forma. Y acá debo decir que, por desgracia, estamos viendo un desfinanciamiento brutal, por ejemplo, a las escuelas técnicas, que acaban de recibir un recorte del 90% de su presupuesto. Uh-huh. Entonces,
está muy lindo el discurso de que queremos ser el hub de la inteligencia artificial del Cono Sur, pero las prioridades no están alineadas y esto es algo que vengo repitiendo ya hace mucho tiempo. Correcto. Lucas, se nos está haciendo el tiempo. Simplemente una última consulta. ¿Qué hay de cierto que se tuvieron que desactivar algunas IA, algunas inteligencias artificiales, porque corría el peligro de que se tornen inmanejables? Bueno, esos peligros son muchas veces ciertos y se plantean grandes dilemas éticos hoy en día, de los cuales hay que saber cómo abordar, pero son inminentes. Es un cambio que se va a dar y que todos tenemos que, de alguna manera, ayornarnos y vernos preparados para que no nos agarre desprevenidos. Correcto. En otra oportunidad vamos a hablar de Alexa, ¿no? Ese dispositivo que tanto se usa, que aparentemente hace pocos días de alguna manera fue saboteado y entró una niña, lo estaba usando y de alguna manera la estaban viendo en una cámara y le dieron una orden. Bueno, esto después se enteró que habían hackeado al dispositivo, pero bueno, si te parece, lo comentamos en otra oportunidad. Con todo gusto, a disposición. Gracias, Lucas, un fuerte abrazo y hasta cualquier momento. Gracias, abrazo grande. Lucas Arias, representante del Grupo de Inteligencia Artificial y Robótica de la UTN, Universidad Tecnológica Nacional.